Hay tiros, señoras y señores, se dan con todo. Kenia López Rabadán y Citlali Hernández. Kenia López Rabadán dice: AMLO generó 4 millones de nuevos pobres y extorsiona a quien puede generar empleos. Lo prometo, cuando seamos gobierno habrá buenas escuelas y mejores empleos. A los empleadores les garantizaremos legalidad y libre competencia. A la gente, bienestar. ¡Ay, Jesús! Dice Kenia López Rabadán. Y obviamente Citlali le respondió. Y ahí viene. Ahora sí que el karma y cómo se puso el tiro arriba del cuadrilátero. Damas, caballeros, quédese con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas. Soy Polo Puga. Gracias por el likecito. Gracias por apoyar a las voces independientes. Venga, vamos a darle. Damitas, caballeros, como siempre, reciban un cálido, respetuoso, afectuoso saludo donde quiera que se encuentren. Espero estén muy bien y mire que su día pinte de rechupete. Muchas gracias, como siempre, por la confianza. Amigos, disculpen. Kenia López Rabadán dice que cuando sean gobierno va a haber bienestar, van a trabajar. Amigos, simple, Citlali le decía: oye, ya fueron gobierno y nomás no dieron una. Kenia le respondía y le dice: ustedes le dan al hijo de AMLO una casa en Houston con alberca gigante y al pueblo le dan pobreza. El día que quieras te invito a la contramañanera a que comparemos resultados. Nosotros sí cumplimos nuestras promesas. Wow, qué interesante. Y ahí es donde dices, ¿neta? A ver, vamos a preguntarle al pueblo de México. Dijo Sergio, te miento. ¿Quiénes han sido los mejores presidentes de México en la historia? Tomo nota. A ver. Y ahí viene el karma. Bendito karma. Benditas redes sociales. Amigos, amigas. Tuvieron un presidente que le llamaron un presidente del empleo, que dejó en la calle 44,000 personas de un plumazo. ¿No? ¿Qué pasó ahí con los programas? Estos programas, amigos. El fallido, miren nada más, Calderón, para que se dé un quemoncillo ahí nomás. Kenia López Rabadán, que parece que no sabe que viene del PAN, o no sé en qué partido pensará que está. Porque mire, Calderón fracasó en combate a la pobreza y desigualdad en el balance 2006-2012. Se le olvidó ahí o ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué pasó ahí? Que de esto, pues, no dicen nada. Obviamente todo esto estaba muy callado porque obviamente los medios compradicísimos, los medios chayoteros comprados a más no poder, pero le recordamos un poquito, ahí le vamos a dar un poquito de clase de historia. Cuando transcurrieron aquellos primeros 100 días de su gobierno, Felipe Calderón buscaba legitimidad luego de una elección muy complicada. Enfrentaba una economía con menor crecimiento, pero sobre todo con menos recurso petrolero. Su principal desafío era cumplir las promesas de campaña. Felipe Calderón se enfrentaba de aquel noviembre del 2006 a esta encrucijada que era pagar en efectivo los favores políticos recibidos, cumplir las promesas y apuntalar el crecimiento de la economía y obviamente allanar, aunque no debió haber sido una de sus prioridades, el camino para que el PAN pudiera avanzar entre las fuerzas políticas del país. Los márgenes de maniobra con los que contaba en el 2006 el entonces presidente eran limitados. Los compromisos lo acotaron y las posibilidades, obviamente en materia económica para legitimarse, eran remotas porque a diferencia de Fox, no tenía las arcas públicas llenas de dinero del petróleo.
Calderón en sus primeros 100 días prometió acciones concretas y resolver las más urgentes y lo más cercano a la ciudadanía. Calderón realizaba un esfuerzo político y de gestión pública para insistir sobre el combate a la pobreza, una de sus prioridades después de la batalla por la presidencia frente a Andrés Manuel López Obrador. La clave, decían los analistas consultados, era no subordinarse a los compromisos. Con más de la mitad de la población en condiciones de pobreza, segmento de la población que no votó por el PAN, Felipe Calderón tenía que ganarse a esta parte del pueblo que aún buscaba un cambio en el modelo económico. No lo logró. Entonces quedó demostrado que se requerían de golpes de timón para lograr cambios. Hace 14 años, amigos, más o menos, los especialistas decían que no se trataba de ampliar las políticas asistencialistas, de dar más subsidios, que lo único que estaban generando era mayor pobreza, marginación y migración hacia Estados Unidos. Sin embargo, se habían convertido en bonos para un rentable manejo político. De hecho, esta fue una de las primeras críticas a la administración de Calderón, un gabinete social que pintó de azul en su conformación y que envió un claro mensaje a las políticas sociales y los presupuestos para el combate a la pobreza catapultarían al PAN hacia nuevas elecciones. Ese obviamente era su plan. Las remesas, mientras tanto, se triplicaron porque más mexicanos se iban del país. De hecho, las remesas ya se habían triplicado hace 15 años. El primer año de su gobierno, Calderón buscaba sentar las bases para aprovechar la infraestructura asistencialista para atender los problemas obviamente vinculados con la pobreza. Una beta política, sin embargo, el camino que le marcaban los analistas era el impulso al crecimiento económico y la inversión. Lo importante era captar inversiones para que después ese ingreso se pudiera distribuir de menor manera, decían los analistas que pues obviamente se consultaban en aquel 2006. En ese entonces, la redistribución del ingreso a través de esquemas como la entrega de subsidios en energéticos fue una de las propuestas que impulsó Calderón. No se trataba de nada nuevo, de hecho aseguraban los expertos ya existía. En todo caso, lo relevante hubiera sido la forma en que se tendría que haber canalizado estos apoyos. Calderón planteó el tema de la pobreza como prioritario. Sin embargo, el hecho de que el Estado se haya alejado del sector productivo fue un mal augurio. La atención a la pobreza deberían haber estado sujeta de manera estructural a la generación de empleo, es decir, que en un largo plazo el empleo tenía que ser la fórmula bajo la cual se combatiera el flagelo de la pobreza en México. Sin embargo, Felipe Calderón no lo logró. En el 2007 enfrentó un menor crecimiento económico y un nivel de ingreso similar al del 2006. Por ello tenía que haber trabajado en dos frentes: ejercer de manera más eficiente el recurso para destinarlo donde hubiera tenido un mayor impacto y en lograr acuerdos que permitieran que para el 2008 se aprobara una reforma fiscal para obtener más recurso tributario, pero no le fue posible. Uno de sus desafíos en la administración era mantener las finanzas públicas sanas, aumentar su base de contribuyentes y ser más exigente en la administración pública. Además tenía que evitar, amigos, la dependencia de los ingresos petroleros, pero ¿qué cree? No sucedió. El entonces panista enfrentó un escaso margen presupuestal, menores ingresos petroleros y volatilidad en la administración pública. El reto de Calderón era alcanzar un ejercicio muy eficiente del gasto público. Era necesario, desde entonces, medidas significativas como la reducción de los sueldos de los altos mandos, con un escaso margen de maniobra en el terreno político y legislativo. Los fiscalistas descartaban acciones espectaculares en el gobierno de Calderón para incrementar el nivel de recaudación. Decían los expertos, Calderón tenía una posibilidad, aunque limitada: los impuestos indirectos, los impuestos a los refrescos, los gravámenes a la telefonía. Y otro punto que Calderón debe recordar como parte de la coordinación con las entidades federativas fueron sus promesas de campaña: la eliminación de la tenencia sobre uso de vehículos. Estos ingresos forzosamente los tendría que haber sustituido con otro impuesto. Calderón recibió un país, pues digamos, hay más o menos, pero con una excesiva dependencia de los ingresos petroleros en la finanza pública y el problema de pensiones del apartado B
esto del artículo 123, que ya se calificaban como graves. También los estados de la República mantenían una alta dependencia de las participaciones federales. Todo un verdadero fracaso el gobierno de Felipe Calderón, pero parece ser que Kenia López Rabadán de esto no sabe nada, amigos. Otro dato ahí pequeño de historia que le podemos compartir a Kenia López Rabadán para que se instruya un poquito, pues es justamente este. La corrupción en la cruzada contra el hambre de Peña Nieto. 1,323 millones para comida fueron desviados para comprar playeras y gorras con sobreprecio. Los inflaron estos costos de los productos hasta un 89% más caros, amigos. Pero pues repito, de esto no se dice nada. Parte de la investigación de la función pública se centra en 15 facturas con valor de 311 millones, las cuales fueron emitidas durante el 2018, no tienen vales para comprobar que Dicom se entregó todos los bienes por los cuales se le pagó. Repito, pero Kenia López Rabadán no dice nada. Y en esto de la Cruzada Nacional contra el Hambre, otro personaje que se ve inmiscuido es justamente Rosario Robles Berlanga. ¿Le puedo seguir, amigos? O le decimos ahora sí a Kenia López Rabadán, ¿quiere más o le guisamos un huevo? Ahí está de la manera más contundente la respuesta a esto que hoy pregona, que AMLO generó 4 millones de nuevos pobres y que extorsiona a quien puede generar empleos, que lo promete, cuando sea en gobierno habrá buenas escuelas y mejores empleos. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué decir cuando seamos? ¿Verdad? Piensan que el pueblo es tonto y están más tontos ellos que se quieren seguir autoengañando, que convencen al pueblo mexicano con toda esta faramaya que montan a nivel nacional. Damas, caballeros, como siempre, reciban un cálido, respetuoso, afectuoso saludo donde quiera que se encuentren. Espero estén muy muy bien y que su día, miren, pinte de rechupete. Muchas gracias por sus likecitos, gracias por el apoyo, gracias por la confianza, gracias por recomendarnos. Soy Polo Puga, cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.